estamos presentes 6 de los 9 senadores que la Junta de Coordinación Política asignó para formar parte de este grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones ACTA. En primer lugar, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, senador Federico Dorin, que también es firmante de un punto de acuerdo, senadora María Beatriz Zavala Peniche, senador Carlos Sotelo García, proponente, y en un momento más se sumará con nosotros el senador Raúl Mejía González, senador Francisco Javier Berganza Escorza, bienvenido, y se disculpó el senador Ricardo Monreal, y en principio nos debe de acompañar también más tarde la senadora Ludivina Menchaca Castellanos. Hemos puesto a su consideración lo que podría ser un proyecto de orden del día para esta sesión de instalación. Después de la bienvenida sería que revisáramos el proyecto del orden del día, donde metodológicamente nos parecía lo indicado. Bienvenido, senador Raúl Mejía. La presentación de los antecedentes por los cuales se creó el grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificaciones ACTA. Los antecedentes ahorita me permitiría leer lo más importante, que es número 1, el punto de acuerdo, y número 2, la comunicación de la Junta de Coordinación Política. Luego la presentación de un proyecto, literalmente, de lo que podría ser una agenda de trabajo. Empezaríamos, si ustedes aprueban este proyecto, por una reunión con autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para conocer los contenidos de las negociaciones que se han realizado en relación con el ACTA. También nos comentaba el senador Dorin que considera prudente invitar también al titular de Indautor, que también participan dentro de este proceso. La intención de poner esto como primer punto es definir con precisión en dónde se encuentra en esta etapa de negociación el famoso acuerdo multilateral y en qué consiste, para evitar de nuestra parte algún tipo de especulación, sino más bien en concreto, con precisión, saber en dónde nos encontramos. Posteriormente a la presentación de los responsables dentro del Ejecutivo Federal de este tema, se vendría con base en las propuestas que ya me llevó una al menos del senador Francisco Javier Castellón, de lo que podría ser un programa de reuniones o de audiencias que tendríamos, se ha planteado desde el punto de acuerdo, con académicos, representantes de la industria y representantes de organizaciones ciudadanas. Definido lo anterior, podemos pasar a tratar de calendarizar las actividades que se hayan aprobado. Entraríamos a asuntos generales y clausura de la sesión. Ese es el proyecto que sometemos a su consideración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Vamos primero con los antecedentes. Lo primero es el punto de acuerdo propuesto por el senador Carlos Sotelo García, la senadora Jacob Polensky, el senador Javier Castellón Fonseca y Federico Dorin, mediante el cual se establece desde, creo que es fecha 20 de octubre, en octubre, el punto de acuerdo para crear este grupo plural. Me gustaría, de los considerandos, leerles, porque es clave, el último considerando que es muy importante, los demás también lo son, pero el último es clave. Dice: ahora bien, ante la opacidad con que las dependencias del Ejecutivo Federal han abordado el proceso de negociación de ACTA, resulta oportuno que el Senado de la República, con base en su facultad constitucional para ratificar los tratados o convenios suscritos por el Ejecutivo, deba seguir, esto es clave, el proceso de negociación y salvaguardar
que los derechos fundamentales no sean vulnerados por las disposiciones del convenio internacional. En virtud de las anteriores consideraciones, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea con carácter de urgente resolución la siguiente proposición como punto de acuerdo. Quisiera leer los 3 puntos que se retoman después en la Junta de Coordinación Política. Primero, el Senado de la República acuerda constituir un grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del acuerdo comercial antifalsificaciones, conocido como ACTA, entre paréntesis por sus siglas en inglés, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, se cierran el paréntesis, con el objeto de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que las disposiciones de dicho acuerdo se encuentren con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé nuestra Constitución Federal. Segundo, el Senado de la República acuerda celebrar, a través del Grupo Plural de Trabajo previsto en el resolutivo anterior, foros y consultas públicas con funcionarios, académicos, expertos y público interesado con el objeto de constituir una posición al respecto y, en su caso, para constituir una agenda y una ruta alterna al acuerdo comercial antifalsificaciones, entre paréntesis, ACTA, a efecto de elaborar y presentar iniciativas de ley relacionadas con el Internet, los derechos de la propiedad industrial y de autor, así como con las libertades de expresión y el derecho a la intimidad. Tercero, en tanto se constituye una posición por la Cámara de Senadores sobre el acuerdo comercial antifalsificaciones, entre paréntesis, ACTA, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, suspenda el proceso de las negociaciones de nuestro país para suscribir dicho convenio internacional. Salón de sesiones del Senado de la República, los 5 días del mes de octubre del 2010, por los 4 senadores a los que he hecho mención firmados. Con base en este punto de acuerdo, efectivamente, la Junta de Coordinación Política envió al Ejecutivo Federal el exhorto y el punto de acuerdo en los términos en que lo acabo prácticamente de leer. En ese contexto, a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial nos llegó una resolución de la Junta de Coordinación Política en que a su letra dice, con fecha 20 de octubre, dice: la mesa directiva del Senado de la República aprobó que se comunique al Pleno en la sesión celebrada el 5 de octubre en curso, se aprobó el punto de acuerdo para constituir un grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones, etcétera, 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 de conformidad con el punto de acuerdo que acabo de leer. Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el acuerdo del Pleno a fin de que al interior de la misma se constituya el grupo plural de trabajo integrados por el grupo parlamentario de Acción Nacional, 2 senadores del grupo parlamentario del Partido Nacional, 2 senadores del grupo parlamentario del Partido de Acción Democrática, un senador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un senador del grupo parlamentario de Convergencia y un senador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, justamente para dar seguimiento al proceso de negociaciones del acuerdo comercial ACTA, con el objeto de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que las disposiciones de dicho acuerdo se encuentren con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé nuestra Constitución Federal. Estos son los antecedentes por los cuales el día de hoy se constituye oficial y formalmente este grupo de trabajo plural. Entraríamos al tercer punto del orden del día, que es la presentación del proyecto de una agenda de trabajo para este grupo plural. En el punto 4A, habíamos comentado, lo primero que buscaríamos es hablar con las autoridades que han estado a cargo de las negociaciones del ACTA, tanto en el INPI como con INDAUTOR,
a efecto de tener la precisión de en qué consiste, cuál es el alcance y hasta dónde nuestro país se ha comprometido o no y en qué temas, para tener un universo real sobre el cual discutir. Siendo un propósito claro el de coadyuvar, el de dar seguimiento. Para dar seguimiento creo que primero es preciso conocer en dónde estamos y el proyecto de qué sigue. Y en la coadyuvancia está el que nosotros consultemos a expertos académicos, como se ha planteado, a expertos de la industria, del Internet y a organismos no gubernamentales para que nos den sus puntos de vista. Creo que esa sería la coadyuvancia, aportar, reflejar, recoger opinión y propuesta, para no quedarnos únicamente en el puro seguimiento. Si entiendo, son las dos grandes vertientes de este acuerdo: saber dónde estamos y proponer a dónde queremos ir. Adelante, por favor, senador Carlos Sotelo. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera yo primero expresar mi satisfacción porque al fin se pudiera instalar este grupo de trabajo, que me parece de la mayor importancia. Tiene que ver con la posibilidad de poder incluir, de agregar a sectores amplios de la población en el ejercicio de su derecho al conocimiento, a la educación, a la información y en su conjunto a la sociedad, que ya está dedicada a determinadas profesiones, pues a la investigación, al desarrollo económico, a fortalecer actividades comerciales inclusive. A partir de la utilización de la red conocida como Internet, que en los últimos años se ha podido desarrollar y ha podido, con el reconocimiento de la sociedad mundial, expresar o asentar que es hoy una herramienta fundamental para cualquier actividad del ser humano. Esto está en peligro de limitarse con el ACTA, a partir de un tema también legítimo y que sin duda preocupa a la sociedad y a los legisladores en particular, que tiene que ver con la figura del derecho de autor, del combate a la piratería o a la falsificación de productos que gozan de patente, por la cual sus creadores pues tienen derecho a recibir lo que legalmente les corresponde, y que sin duda también refleja un fenómeno preocupante en el mundo. Diversos países han ido avanzando legislaciones o medidas legales para ambas vertientes: combatir la piratería, la falsificación, la adulteración de marcas registradas, pero al mismo tiempo para ir fortaleciendo la posibilidad de que acceda el conjunto de los pueblos, de las sociedades, al uso del Internet, de la banda ancha, del conocimiento en general. Se han hecho algunos ejercicios en algunos lugares del mundo de cómo combatir la piratería y cómo incluir a la sociedad en el uso de esta red conocida como Internet. Y de unos meses hacia acá, nos hemos ido enterando con preocupación de que está en curso una negociación, que es esta famosa ACTA, el Acuerdo Comercial Antifalsificación, que ha generado interés, pero también preocupación. Por tanto, considero que el Senado de la República debiera, a través de este grupo de trabajo, hacer un ejercicio muy correcto, muy bien estructurado, muy responsable, para poder cumplir nuestra encomienda, que nos permita poder presentar una opinión, un punto de vista y, en su caso, iniciativas legislativas que tengan que ver con ambos temas. No necesariamente nuestro país está obligado a suscribir el convenio ACTA. Sí estamos obligados a generar un marco jurídico que
reconozca el derecho legítimo de autor a los creadores, que combata la piratería, que combata la falsificación, pero también estamos obligados a generar iniciativas o un marco jurídico que permita que la red llamada Internet siga siendo una red libre de acceso al conjunto de la población y no limitar por un punto de vista comercial el ejercicio de derechos fundamentales. Digo todo esto porque considero que el programa de trabajo debiera ser en una perspectiva distinta a la que yo aquí he escuchado en este momento, que nos puede llevar a encajonarnos solamente en un punto de vista. El punto de acuerdo que yo presenté no pretende circunscribirnos solamente a poder debatir en torno al documento conocido como acta, inclusive hasta en donde va, que va muy avanzada, sino abrir un debate sobre el conjunto de aspectos que tienen que ver tanto con derecho de autor o propiedad intelectual o industrial, como con los derechos fundamentales de acceso que tienen que ver con el acceso a la red conocida como Internet. Por eso yo quisiera, presidente, sugerir que pudiéramos considerar otro formato para el trabajo del grupo de trabajo, que consiste esencialmente, yo he preparado un documento, una propuesta de programa de trabajo que contiene antecedentes, consideraciones y una propuesta específica que le pido aquí a mi equipo que lo pudiera distribuir, y una metodología que yo sugiero pudiera también considerarse. En los antecedentes recupero prácticamente lo que usted, señor presidente, ya ha notado como la presentación del punto de acuerdo, el acuerdo de la Junta de Coordinación para constituir este grupo de trabajo y las comunicaciones de los grupos parlamentarios para acreditar a sus representantes ante este grupo. En las consideraciones, pues también recupero parte de la constitución de esta mesa con los países signantes iniciales, otros países incorporados posteriormente, y un poco trato de ubicar hasta dónde van las negociaciones en las rondas que se han desarrollado sobre el acuerdo conocido como acta, y una propuesta de metodología. Yo sugiero que pudiéramos establecer un día específico, los días miércoles, para sesionar el grupo de trabajo, el grupo acta, que a estas sesiones pudiéramos convocar a una consulta pública, pero no estrictamente a partir de invitar a comparecer o a los titulares o a los funcionarios que tengan que ver con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial o los relativos. Yo aquí estoy sugiriendo que ante el Grupo Acta pudiéramos convocar a los siguientes funcionarios: al secretario de Economía, doctor Bruno Ferrari, al secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Ernesto Cordero, al director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, licenciado Jorge Amigo, y al director del Instituto Nacional de Derechos de Autor, licenciado Manuel Guerra Sámano. Que también pudiéramos convocar a las siguientes organizaciones: en un primer bloque, a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, a la Business Software Alianza, a la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas, a la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, y a la Sociedad de Internet de México y la Sociedad de Autores y Compositores, que son esencialmente organizaciones u organismos que podrían ilustrarnos respecto del tema de derechos de autor o de derechos de propiedad industrial o intelectual. En un segundo bloque pudiéramos convocar a la Asociación Mexicana de Internet, a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, la CANIETI, a la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, a la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información y a Google México, que esencialmente nos hablarían respecto de la necesidad de mantener al Internet como una red libre, una red de acceso al conjunto de la sociedad y en todo caso el desarrollo de la sociedad digital. Que pudiéramos también convocar en un primer momento a los siguientes académicos y expertos: al doctor Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
al doctor Manuel Becerra Ramírez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la UNAM, al doctor Jorge Alberto Hidalgo, investigador de la Universidad Anáhuac Norte, en el tema de nuevas tecnologías de la información, a la doctora María Elena Meneses Rocha, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, directora de la Cátedra de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Tecnológico de Monterrey, a la licenciada Irene Levy, académica y abogada especialista en el Derecho de las Telecomunicaciones, al licenciado León Felipe Sánchez, abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, al maestro Gabriel Sosa Plata, reconocido investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en temas de Derecho a la Información, al doctor Alejandro Pisanti, exdirector general de Sociedades de Cómputo Académico, a la licenciada María Eloísa Talavera Hernández, coordinadora de la Sociedad y el Conocimiento de la SCT, y a la maestra Carmen Enedina Rodríguez Armenta, coordinadora general de Planeación y Desarrollo Industrial de la Universidad de Guadalajara. Y que también pudiéramos considerar que el grupo de trabajo convoque a una consulta amplia que tendría que ver con habilitar en la página web del Senado de la República un espacio para que aquellos interesados, organismos, organizaciones, investigadores o ciudadanos en general pudieran hacernos llegar un punto de vista, una propuesta, consideraciones respecto de este tema de propiedad industrial y derechos fundamentales de la sociedad, a efecto de que nadie pueda estar impedido de dar un punto de vista y que junto con ello pudiéramos realizar, sé que es complicado, que es no fácil, pero creo que tiene algún argumento de su necesidad, varias consultas regionales, a efecto de que no todo esté centralizado en la Ciudad de México, y por lo tanto propongo hacer una consulta en la ciudad de Oaxaca el día 20 de enero, en Coahuila el día 1 de febrero, en Guanajuato el 23 de febrero y en el DF el 3 de marzo. Agrego algunas propuestas para difundir y publicar todo lo que se vaya generando de la consulta, y sugiero que, a diferencia, yo admito que cuando hice la consulta o el cabildeo con los coordinadores de los grupos parlamentarios y algunos senadores de la República, expresé que la experiencia que desarrollamos en el grupo de trabajo, que tuvo que ver con dar seguimiento al tema de los funcionarios públicos que fueron detenidos en el estado de Michoacán, no hubo necesidad de que se asignara al grupo de trabajo un presupuesto específico para su funcionamiento, aunque tuvimos movilidad en muchas ocasiones, pues prácticamente los senadores sufragamos de nuestros propios recursos o comisiones a las que pertenecemos parte importante de lo que ahí se necesitó. No se requirió un centavo adicional del Senado de la República para que aquel grupo de trabajo sesionara, y estimaba que podría ser igual hoy en esta. Creo que no va a ser así. Creo que vamos a requerir constituir una secretaría técnica con las habilidades y los conocimientos necesarios en la materia de las nuevas tecnologías, de derechos de autor, del Internet, para que pudiera auxiliar los trabajos de este grupo de trabajo a efecto de ir recibiendo, recopilando, clasificando, procesando y colocando en la mesa de trabajo textos y proyectos que nos permitan ir, inclusive, como lo afirmé en el punto de acuerdo, derivando iniciativas de ley que tengan que ver con derechos de autor y con el Internet. Yo he platicado con algunos representantes de organizaciones de derechos de autor, y más que tener interés en que se suscriba el convenio ACTA, que puede ser una posibilidad, lo que tienen interés es de que se legisle para combatir la falsificación y la piratería. Si esto se logra con leyes nacionales, pues hasta les ayudamos a combatir el ACTA en aquellos aspectos que las voces que se han expresado consideren lesivas. Y yo en eso en general estoy de acuerdo, en lo fundamental. Es decir, tendríamos que discutir aquí dos posibilidades, dos escenarios. Uno, opinar sobre el documento del ACTA, que va a ser muy limitado porque hasta donde van ya está cerrada la negociación y solamente están en las últimas observaciones, y esperar que llegue al Senado, y en el Senado que la mayoría resuelva si se admite o no. O la otra, ir considerando la posibilidad de una ruta alterna, como también se expresa en el punto de acuerdo, de que en el Senado puedan generarse iniciativas de ley que atiendan ambos temas, ambos legítimos,
ambos relevantes e importantes que nos puedan llevar a la conclusión de que nuestro país, México, no tiene necesidad de suscribir este acuerdo, dado que nuestra legislación puede estar previendo de manera singular propia estos temas, como ya se ha intentado en otros países del mundo. No lo han resuelto plenamente, han avanzado, y no han requerido del acta para poder reconocer y legislar ambos temas. Entonces yo entrego este documento para que pudiera considerarse, quizás no en este momento, quizás para que nos pudiéramos convocar a la brevedad y tomar ya una decisión al respecto, presidente. Sí, adelante, senador Francisco del Castellón y senadora Zavala. Sí, bueno, pienso que el tema ha mantenido el interés de los grupos parlamentarios. El trabajo que realiza mi compañero Carlos Sotelo es un trabajo con mucha sistematización para poder ir discutiendo los temas que están concentrados en el tema de ACTA. Sin embargo, yo creo que es importante definir en esta sesión, por el sentido de urgencia que tiene, al menos el tener el encuentro, un primer encuentro de conocimiento, incluso de preguntas de detalles, como lo comenta el presidente, porque el día 29 y 30 de noviembre se realiza la siguiente reunión en Sydney, Australia, de los representantes de los países que están firmando o están negociando ACTA. Creo que es importante al menos enterarnos de primera mano hasta dónde llevan el sentido de la negociación y cuál es también la intención de ir a Australia, o sea, qué es lo que se va a discutir allá. Es decir, tener prácticamente el estado del arte en lo que se refiere a la discusión que tiene que ver con el Tratado Antifalsificación. Es la siguiente semana, o sea, no hay más tiempo. Creo que ojalá y pudiéramos mantener un encuentro con los responsables de parte del gobierno mexicano para la firma o para la negociación de este encuentro. Y, porque no es excluyente, preparar en el grupo de trabajo la realización de la serie de discusiones que tienen que ver sobre todos estos temas. Pero creo que sí hay un sentido de urgencia en términos de conocer oficialmente y de boca de los funcionarios responsables encargados de la negociación de qué es lo que se ha negociado, qué es lo que se lleva y también qué es lo que se va a discutir en Australia la próxima semana. Creo que es una de las cosas. Y bueno, pues también quiero comentar que el interés que ha manifestado este tema no solamente se da en los senadores, también están aquí miembros de la industria, de organizaciones ciudadanas, de académicos de la UNAM, como el doctor Pisanti y algunos otros interesados pues en el tema. Entonces esa sería mi propuesta, presidente. Creo que se puede armar un interesante trabajo en estos temas que son realmente de una complicación mayor en cuanto se refiere a la estructura económica interna y a la relación internacional. Gracias. Como no, muchas gracias, senador. Senadora Zavala. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, pues también manifestar mi gusto, mi beneplácito de que ya estemos por fin trabajando en este tema que tiene una gran importancia. En el tema del acuerdo que se está firmando de las redes de Internet, porque son muchos puntos los que contempla este acuerdo antifalsificación, no solamente el de Internet, pero creo que es el que ha despertado más interés y creo desde mi punto de vista que es el que tiene más relevancia en este momento, porque se están dando o se conjuntan dos posiciones que ambas son importantes en cuanto a la difusión del conocimiento, la cultura, la creatividad o la creación en términos amplios y generales. Uno, los derechos de autor,
que yo en lo particular como legisladora he defendido siempre, y en segundo lugar, pues la posibilidad de continuar con una democratización del conocimiento y la difusión de la cultura que ofrece la red de Internet. Así es que es un tema muy relevante, muy importante dentro de este convenio, dentro de este acuerdo. Creo que en el punto de acuerdo que se firmó, que presentó el senador Sotelo, que le comentaba yo al senador que pedí signarlo de manera personal y también en público en el Senado, no aparece acá. Pues comentar que hay dos momentos que señala el punto de acuerdo, como lo estoy entendiendo. Uno, el relacionado específicamente con el acuerdo ACTA, que tiene unos tiempos muy apretados, porque pues desafortunadamente yo creo nos enteramos tarde de lo que se estaba acordando en estas reuniones internacionales, cuando nosotros los senadores o la Cámara de Senadores pues tiene la atribución de signar, confirmar o no un acuerdo internacional. Y dos, el momento de la legislación, que se puede prolongar mucho más y que ciertamente creo que sí tenemos que trabajar en el tema, se necesita legislar en la materia, es un tema difícil de legislar, pero que creo que debemos abordarlo ya, como se ha hecho en otros países. Por cierto, en el tema del acuerdo del ACTA, nosotros preguntamos a los funcionarios, nos hemos reunido algunos senadores ya con los funcionarios del Instituto de la Propiedad Intelectual y también de Indeautor, qué otros países estaban llevando el tema en términos de América Latina, y pues realmente solo México es el que está allá. Esto me parece importante señalarlo por las condiciones sociales, económicas, culturales de nuestro país con respecto a los otros países que están en el acuerdo. Entonces aquí tenemos dos tiempos para este grupo de trabajo, y yo creo que lo urgente, coincido con el senador Castellón, es que tengamos una reunión, y con la propuesta que ha hecho el presidente también, pues con los funcionarios encargados de llevar este acuerdo para tener información formal, más directa, y que esto se haga antes de la próxima reunión que estarían teniendo a fines de este mes, creo 29 y 30, para que les podamos conocer cómo ha cambiado este acuerdo, las cláusulas del acuerdo, en dónde están, y también puedan recibir nuestras opiniones como senadores. Y me parece que además debemos hacerlo porque creo que no sería afortunado que por parte del Ejecutivo se estuviera firmando un acuerdo y que los senadores pues no compartamos todas las opiniones o todos los puntos que esté signando el Ejecutivo, y que después a posteriori estemos rechazando en el Senado. Me parece que debe haber una mejor coordinación entre ambos poderes antes de que se firme este acuerdo. Esto es lo que yo quiero manifestar, y por último, pues volver a señalar o enfatizar la importancia del tema. Realmente lo que ofrece hoy la red de Internet es una comunicación muy amplia, un acceso a la información, y no solamente a la información, también a la difusión del conocimiento, de la cultura, que nos permite una democratización mucho mayor de la que hemos tenido por muchísimos años. Es una revolución en cuanto a esta democratización del acceso a la información, al conocimiento, a la cultura, y que un acuerdo pues no debe de ponerle límites en este sentido. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Adelante, senador. Muchas gracias. Bueno, nada más un exhorto muy respetuoso a la mesa. Lo digo también como miembro de la Sociedad de Autores y Compositores, y como una persona que viví de autoría y durante muchos años.
que seamos muy cuidadosos. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que se ha dicho en esta mesa, pero yo creo que son dos vertientes diferentes. Una, nadie quisiera, creo que sería un absurdo que alguno de nosotros pretendiera quitar el Internet o bloqueárselo, sobre todo en la parte cultural o de pueblos extensos, sobre todo en una etapa, en un periodo de globalización de este mundo que no podemos estar ajeno a ello. Pero sí que tengamos mucho cuidado en lo que es la piratería por Internet, que ese es el tema medular, creo, en este. Si no, pues esto no tendríamos mucho trabajo que hacer, sinceramente es el tema. Y el tema del interés de compañías nacionales, internacionales, para que esto no suceda. También tenemos que pensar en México, en la sociedad, tan solo hay 60,000 autores, con todas familias, que prácticamente si damos un mal paso los vamos a afectar. También a los productores, no solo de fonogramas, estoy hablando en la parte, en cualquier esquema, ya sean libros, sean, bueno, la parte literal, en cualquier forma, que sea creativo, plástica, en todas las formas. Y creo que sí debemos de pensar en proteger a nuestros connacionales, autores, de alguna manera. Y por tanto, yo soy de la opinión que en esta lista, que aparte está muy bien, estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho y en la lista que ha presentado Carlos aquí, pero que también sumamos la información de los resultados que se tienen en otros países y cómo se ha hecho, porque la globalización pues, no ha parado el Internet en todo el mundo, ha sido parte fundamental de estos resultados, pero que sí seamos muy observantes de los resultados en otros países, cómo han hecho para proteger la pauta autoral y que tengamos mucha atención en las dos partes. Esa es una invitación muy respetuosa para que tampoco caigamos y que no permitamos que intereses, empresariales o intereses de grupos afecten al interés de la sociedad en general, ¿no? Tanto como no cerrar el Internet, que es un absurdo, por supuesto, bloquearlo, pero sí también buscar los mecanismos para proteger el derecho autoral. Excelente. Muchas gracias al senador Berganza, muy buena presentación también. Me ha pedido la palabra el senador Federico Dori. Gracias, con su venia, presidente. Bueno, dar la bienvenida, hay muchos también ciudadanos y ciudadanas inquietos con el tema. Yo quisiera hacer una reflexión en voz alta sobre la propuesta. Si se van a reunir en Sydney el fin de semana, me parece que hay un problema real para poder concretar una reunión con las autoridades en los 3 o 4 días hábiles que quedan. Y habría que empezar por decir que el tema del acta no solo es Internet, ¿no? Hay una serie de aplicaciones distintas, hay inquietudes que están vinculadas con patentes medicinales en términos del tratamiento que se da a los enfermos que son seropositivos y tienen el síndrome del VIH. Hay una serie de denominaciones regionales, es por eso que el senador Sotelo está proponiendo que comparezca el secretario de Hacienda, no por otra cosa, sino por las obligaciones que habrían denominaciones regionales y de origen que imponen o pretenden imponer países europeos. Pero a mí lo que me parece más preocupante es que si este grupo plural peca de ingenuo y solo le apuesta a la reunión con los funcionarios, la reunión no se da porque pudieran los funcionarios salir rumbo a Sydney pasado mañana, ¿no? Yo me sentiría en un estado de indefensión. Este grupo plural actualiza la hipótesis del último párrafo del artículo 5 de la ley para la celebración de tratados en materia económica. Y yo tengo por ahí muy presente alguna declaración de algún diplomático europeo, no me acuerdo si era noruego o sueco, que básicamente dijo que le importaba un bledo lo que dijera el Senado mexicano. Nosotros platicamos, como bien decía la senadora Beatriz Zavala, con funcionarios del gobierno federal, ya cuando se había presentado el punto de acuerdo, pero no se había integrado el grupo plural, hicieron un esfuerzo por sensibilizarnos o cabildearnos, y en el periodo entre la presentación del punto de acuerdo y el día que hoy nos ocupa, ya hay pronunciamientos de intereses como los que ha hecho alusión el senador Berganza, de diplomáticos de otros países que dicen que México va a firmar
condición sine qua non, diga lo que diga el Senado de la República. O sea, me parece que la mera reunión es pecar de ingenuo. Yo creo que lo que deberíamos hacer es también acogernos a lo que dice el último párrafo del artículo 5 de esta ley y mandarle un comunicado no solo a los secretarios de despacho, sino también encargarse del Senado. El Senado no está a través de la Cancillería hacerlo. Tiene un área de relaciones internacionales propia donde el Senado puede notificar a quienes van a conocer del tema en Sydney de que el Senado, uno, no conoce los alcances del acuerdo y que no hay garantía ni política ni jurídica de que se ratifique lo que ahí se discuta. No vaya a ser que vayan amigo o alguien más a decir que hay un amplio consenso y que esta es una inquietud menor de 4 o 5 senadores, ¿no? Y que en el concurso de 128 esto es un asunto que va a transitar fácilmente. Entonces yo, por la premura de tiempo, me reservaría la revisión de lo que ha presentado el senador Sotelo, que es bastante extensivo. Coincido con la propuesta que hace el presidente de la Comisión de Economía. Creo que hay que escuchar primero al gobierno por una razón. No porque el gobierno tenga la razón, sino porque hay que poder confrontar y cargar al gobierno con la opinión pública, habiendo dicho primero el gobierno cuál es su postura. Me parece que si escuchamos primero a las organizaciones no gubernamentales o a las cámaras empresariales o a los académicos, vamos a tener dos versiones encontradas. Me parece que es más transparente y políticamente más atractivo que venga el gobierno y transparente lo que no ha tenido bien transparentar, y que habiendo hecho eso el gobierno, después quienes están aquí presentes y quienes decidan hacerlo vengan y que se confronten con los dichos del gobierno, los cuales no tendríamos por qué tomar como verdad absoluta. Y porque no los debemos de tomar como verdad absoluta, sí creo que hay que invitarlos al diálogo, pero también hay que hacernos presentes jurídica y políticamente a través del área de Relaciones Internacionales del Senado en esta cumbre de Sydney, acogiéndonos a lo que la ley ya nos da. El último párrafo del artículo 5, no vaya a ser que se diga que el Senado es un mero trámite y luego estemos en el dilema de que ya hubiesen suscrito algo y sea suma cero, o se ratifica o se pierde el 100% de lo firmado. Y lo digo porque si van a estar ahí el día sábado y domingo, pues es muy probable que vuelen el jueves. O sea, ¿cuáles son las horas reales para concertar la reunión? Hoy y mañana. Entonces, yo pediría que hagamos lo que dice la presidencia retomando las propuestas del senador Sotelo, pero que no pequemos de ingenuos y que sin depender de la Cancillería, para que después no nos vayan a decir que hubo un desfase de tiempos, le apostemos a los mecanismos propios del Senado para notificar que este grupo está constituido y que tiene efectos jurídicos y políticos respecto a lo que suceda en Sydney. Adelante, senador Sotelo. Una consideración que pensaba hacerla en otro momento, pero dado que aquí ya lo ha expresado algunos de ustedes y el senador Dorin de manera más precisa, en la construcción del punto de acuerdo, yo incluía en el tercer punto la propuesta de exhortar al gobierno federal a que se retirara de las negociaciones de ACTA. Y se me solicitó por algunos de los legisladores que fueron consultados que pudiéramos excluir esta propuesta de retirar por suspender, hasta en tanto el Senado, en uso de sus facultades y además obligaciones, pues no discutieran estos temas y pudiéramos fijar una posición. Y por supuesto que nos allanamos a esta observación. Así dice el punto de acuerdo, se exhorta a alguna a suspender. Yo no me niego a que nos podamos reunir, inclusive en el bloque de entidades a convocar, está en primer lugar las del gobierno, porque creo que también es un buen punto de partida, conocer cómo el gobierno está valorando, qué está proponiendo, cómo se está incorporando en las negociaciones del ACTA, y en su caso, en el fenómeno de la piratería, las falsificaciones, protección de derechos de autor y todo el tema de la sociedad digital, y a partir de ahí derivar una consulta más amplia y poder cumplir sus objetivos. Pero efectivamente, este grupo hay que mostrar seriedad, si no nadie nos va a hacer caso. Creo que debiéramos nosotros ratificar nuestro exhorto para que el gobierno suspenda, ¿sí? Inclusive debiéramos distribuir el texto consolidado de la última versión del acta. Hay una versión pública que se puede conocer, habría que reproducirla, distribuirla no solamente entre nosotros, sino entre los 128 senadores y senadoras. Y en ese texto se habla hasta de 12 meses para que los estados puedan considerar en su caso
suscribir o no suscribir el acuerdo cuando se concluya de manera definitiva la negociación. Bueno, creo que vale que nosotros ratifiquemos nuestra posición, es nuestra del Senado porque así fue votada, de que se le exhorta al gobierno a que suspenda. Eso implica que dejen de ir, ¿no? Sin duda, si están en el curso, pues están en su derecho de ir a opinar y demás, pero tendrán claro que hay en principio una objeción del Senado, para que en tanto no fijemos una posición, pues no debieran suscribir un convenio que luego entre en contradicción del Senado con el gobierno federal. Me faltaba mencionar que agrego una agenda temática que es muy amplia, son 5 puntos. Examen y revisión constitucional del contenido del acta, cooperación, propiedad intelectual y observancia de los derechos de autor y propiedad intelectual, con varios subpuntos en eso. Bueno, entonces, yo pienso que estando de acuerdo en que iniciemos convocando a la autoridad, si hay condición podemos platicar, pero es mejor que les hagamos llegar el contenido del punto de acuerdo, particularmente el tercero, para ratificar nuestra posición frente al gobierno federal en ese sentido. Bueno, si me permiten recapitular un poco de las diversas y muy buenas intervenciones. Primero, definitivamente reiterar la enorme importancia que tiene este grupo plural de trabajo por el tema, la importancia que tiene este tema para nuestro país, hacia adentro y hacia afuera, es de una gran importancia. Yo creo que en ese contexto se justifica que le asignemos cada uno de nosotros en nuestras apretadas agendas el tiempo que va a requerir meternos a fondo para hacer un trabajo a la altura del reto que tenemos. Entonces, coherente con la importancia y mi exhortación a que todos no escatimemos esfuerzos en esta tarea. Segundo, yo pienso que se ha planteado muy bien aquí por varios de ustedes cuál es la temática. La temática, por un lado, es efectivamente acta y por otro, la legislación nacional en el tema que de conformidad con las mejores prácticas legislativas que observemos en otros países, podamos nosotros aprender de ellas para adaptar nuestra propia legislación. Ciertamente esta última modalidad, que yo le llamaba, es la parte propositiva, conlleva a que no se apruebe un acta que inhiba lo otro. Entonces ya no tendría sentido, porque por jerarquía jurídica el tratado estaría por encima de una ley secundaria. Entonces, aquí hay que ver eso con toda precisión. Nosotros, en ese contexto, déjenme decirles tercero, yo me permití leer un solo considerando, donde hablaba de opacidad, como hasta el momento se habían llevado a cabo las negociaciones. Lo hice deliberadamente porque también esa Ley Federal de Tratados Económicos de Materia Internacional señala que el Ejecutivo tiene que informar al Senado de la República cuando inicia algún proceso de negociación de algún acuerdo comercial internacional. Bienvenida, senadora Ludivina. Yo, en ese contexto, hablé con el secretario de Economía sobre el tema y me di cuenta que tiene primero una excelente disposición, y digo la palabra excelente y no muy buena, porque yo al secretario, compañeros senadores, al secretario Ferrari, lo vi en muy buena disposición. Hoy en la mañana se presentó un libro que a mí me parece espléndido. Son 200 historias de éxito entre el siglo XIX y XX, de mexicanas y mexicanos, emprendedores en muy diversos ámbitos, que fueron historias de éxito. Y me invitaron a mí a ser comentarista en la presentación del libro, en donde estaba el secretario Ferrari. Y le dije, por cierto, el día de hoy se instala este grupo plural. Y tengo el temor de que los responsables del área del INPI de esta negociación no se encuentren. Entonces, mi petición es que si se les convocara mañana, estuvieran mañana, para que no vaya a ser que se vayan fuera y que pase el tiempo.
y él accedió a que así fuera. Entonces, yo ya con lo que he escuchado ahorita creo que estoy autorizado, al término de esta reunión, dirigir un comunicado telefónico, por escrito, etcétera, de inmediato al secretario Bruno Ferrari y decirles que antes de que vayan a Australia, nos gustaría mañana en la tarde tener una reunión para que dichos funcionarios, antes de dejar el país, nos informen sobre el estado que guarda actualmente el acta. Ese sería un primer punto, en donde estamos metodológicamente de acuerdo que primero es escuchar a quienes han estado negociando. Podríamos dejar para un momento posterior a los de Indautor. Yo nada más agregaría a la lista de secretarios al secretario Lujambio de Educación, además de Economía y de Hacienda, al secretario Lujambio, para que también se involucre la Secretaría de Educación en este tema, en el muy buen programa de trabajo que se ha planteado, además del senador Castellón. En consecuencia, empezamos metodológicamente viendo, ahorita por lo pronto, lo inmediato. Yo pregunté, ¿a qué van a Australia? Porque yo he insistido mucho al Ejecutivo que cuando existe un buen diálogo entre el Senado de la República y el Ejecutivo, nos podemos evitar la pena de dar una imagen nacional e internacional de desacuerdos innecesarios. Yo no soy proclive a los desacuerdos, más bien al revés. A mí me gustaría que haya entendimiento y eso nace del diálogo de buena fe, donde las dos partes intentan construir coincidencias y aferrarnos a ellas. Entonces yo estoy viendo buena disposición, creo que se puede evitar un desacuerdo, creo que se puede evitar algún tipo de confrontación totalmente innecesaria. Entonces, en ese contexto decir, nosotros vamos a estar revisando acta como instrumento internacional de carácter multilateral. Y por el otro lado, vamos a estar viendo simultáneamente las mejores iniciativas que en otros países han funcionado. Porque si entendí bien, el mensaje de todos coincide también en que México tiene que ser un país que sepa conciliar en un equilibrio satisfactorio el pleno respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad, donde lo que es la propiedad de un autor se respete, su propiedad intelectual o su propiedad industrial, que no sea aquí el paraíso de los piratas, pero también que esto se concilie con el uso eficaz de un instrumento tan moderno y tan útil como es el Internet. Alguien en alguna ocasión decía, cuando se hablaba de aquel impuesto al Internet, en un paquete fiscal pasado, imagínase que cuando salió Gutenberg con la imprenta, se hubiera puesto un impuesto prohibitivo a todo el uso de la imprenta. ¿Dónde estaría la cultura y la civilización el día de hoy? Bueno, toda proporción guardada, me gusta la referencia, ¿verdad? La analogía. Tenemos que cuidar que sea un instrumento eficaz para la educación, la cultura, los negocios, para todos los múltiples usos del Internet. Pero también dentro de esa línea de respeto en México al Estado de Derecho, del respeto al principio de legalidad, a esas 60,000 familias que viven de eso. Ahora, si en algún país hay creatividad es en México. Tenemos excelentes autores en lo que quiera. Los más famosos son los de la música, las canciones, las obras literarias, por decir de lo que es muy conocido, en el cine. Resurge, revive el cine mexicano. Tenemos muchas cosas que proteger y cada vez nos gustaría que las patentes se quedaran más en México en lugar de ir a otros países a registrarse, con la certeza que se respetan plenamente aquí la propiedad industrial. Entonces, el equilibrio en estos dos elementos creo que es el reto que tenemos delante de nosotros. Finalmente, a mí me parece que podemos dar una opinión, cada uno de nosotros, enriquecedora, al muy importante proyecto que ya se nos presenta. Yo lo veo muy incluyente, lo veo muy completo, muy
pues para quizás comentar 2 o 3 cosas, si se puede enriquecer el mismo, pero al mismo tiempo los exhorto a que nos hagan llegar a la presidencia de esta comisión sus propuestas en aras de terminar de enriquecer la agenda de trabajo. Concluyendo, si ustedes están de acuerdo, salgo de inmediato con la tarea de buscar que antes de que se vayan a Australia estén con nosotros los responsables del área de economía. Podemos diferir un poco lo de educación, creo que ahorita no hay esa urgencia. Les comento, porque a mí sí me entró la inquietud, ¿qué van a ir a hacer a Australia? O sea, y yo busqué al señor Jorge Amigo y dije, no vayan a hacer que vayan allá y que regresen con un hecho consumado. No, me dijo, no se trata de eso. Todavía es en las etapas previas. Van a una etapa que, si mal no recuerdo el término, fue homologación de conceptos, porque en los diferentes países los términos no significan exactamente lo mismo. Entonces, van a tratar de encontrar homologación de conceptos. Vamos, no están en fase definitoria, lo cual efectivamente nos da a nosotros el tiempo para poder entablar un diálogo. Que reitero, la intención es que México continúe su camino por rescatar el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Este Senado de la República, y lo digo con legítimo orgullo, porque nos tocó participar junto con la Comisión de Justicia, ha ido tomando diversas medidas legislativas para luchar contra la piratería. Una muy importante reciente es que se persiga de oficio. Antes era querella, ahora ya es de oficio, y eso es un logro. Y como ese tenemos que ir más allá, porque es parte del prestigio internacional de nuestro país y de fortalecer el Estado de Derecho, que en mi opinión, donde no hay Estado de Derecho, lo demás es lo de menos. Entonces ese es el ABC. Entonces vamos a cuidar en esto esos valores, vamos a cuidar que estas medidas, como se plantea, no vayan contra derechos fundamentales, ni contra el derecho a la intimidad, y hasta donde yo entiendo, ya se hizo la exhortación de las autoridades del Senado de la República al Ejecutivo, para que el Ejecutivo no llegue a una fase conclusiva en las negociaciones multilaterales del ACTA, sin que previamente el Senado de la República adopte una posición al respecto. Lo último, que eso hablo a título personal, yo quisiera, es que se viera que en México hay una incapacidad de diálogo o de acuerdo entre poderes. Yo no creo en eso. Yo creo que buscamos lo mismo, es cuestión de que nos sentemos a platicarlo, y bueno, creo que aquí se han hecho buenas aportaciones. Vamos a revisar acta y bienvenidas las propuestas para la iniciativa en esto. Me gustó mucho el enfoque regional, también lo digo a título personal, porque efectivamente hay que acercarnos a la gente, en el norte en Saltillo, en el sur en Oaxaca, en el centro en Guanajuato, y finalmente aquí las conclusivas. Parece un calendario razonable, un horizonte de tiempo razonable para hacer una tarea de la magnitud de la que nos espera. Entonces, pues yo en lo particular, si no tuvieran otra intervención, me felicito por esta instalación, queda claro la agenda, y en el transcurso de las próximas horas yo les comunico a ustedes, o a través del doctor Fernando Sada, con sus asistentes, a qué horas y en dónde. Nos vemos mañana en la tarde, me parece que es más viable. Sí, lo más tarde posible. Adelante, senadora Zavala. Yo quisiera que no se dejara de convocar también, no tenemos tanta certeza como en el caso del Instituto de la Propiedad Industrial, que ya el secretario respectivo del ramo ha dicho que estarán o mostró esa disposición, a los de Indeautor, porque en la reunión que tuvimos con el licenciado Amigo, él dijo que la parte correspondiente a Internet, la responsabilidad estaba en derechos de autor. Bueno, recojo el planteamiento para sumar en la reunión de mañana a INPI y Indeautor. La primera la veo más viable porque la anticipé un poco, pero ahorita busco al secretario Lujambio para lo mismo y al titular de Indeautor. Muy bien, pues tendremos conocimiento de la hora y lugar de la reunión a la brevedad posible. Muchas gracias por sus intervenciones.